Bueno, anoche nos quedamos en la clasificación de la endocarditis en válvula protésica y habíamos hablado de la endocarditis precoz y la tardía dependiendo de cuándo se presentaba esto, y les hacía notar que dentro del primer año del postoperatorio del reemplazo valvular se podía clasificar como precoz, que para muchos podría no parecerla, y para hablar de endocarditis tardía después del año. También vamos a decir algunas palabras respecto a la enfermedad a la endocarditis infecciosa en drogadictos, usuarios de drogas por vía endovenosa. Ya les decía que esta cantidad de personas que, según el reporte de la AJA del 2020, está en aumento, ha cambiado pues el panorama y el esquema etiológico de la endocarditis infecciosa. Ahora vamos que el estafilococo, el aureus, está en el 50-70% de los casos de este tipo de pacientes, seguido por el estreptococo y los enterococos, entre un 15 a 25%. En los bacilos gram negativos, alrededor de 10-15%, Pseudomonas, errate. Los hongos, en un 3 a 10%, dentro de esos hongos predomina o resalta la Candida albicans. En un 5% más o menos es más de un microorganismo, y los hemocultivos negativos son de 5 a 8% en estos pacientes. En estos pacientes consumidores de inyecciones, por llamarlos de alguna forma endovenosa, la localización de endocarditis está, les decía ayer, si es que es en el lado derecho, si es que se están poniendo una vena, las venas pues van a terminar en la vena cava, ¿no? Y va a llegar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo, y ahí van a contaminar la primera barrera que van a encontrar, o la válvula que está en su paso, es la válvula tricúspide, a la que afectan en estos pacientes entre un 46 a 54%. La válvula aórtica alrededor de 20, 19, 25, la válvula mitral entre 20 y 32, y la válvula pulmonar más bien bastante poco, 1 a 1.4, ¿no? La endocarditis asociada a la asistencia sanitaria, que es otro factor sumamente importante, se habla de esta asistencia sanitaria cuando el paciente está dentro de los hospitales o en un centro asistencial, o cuando el paciente está ya dentro de la comunidad, ¿no? Cuando es comunitaria, después de una hospitalización reciente, o cuando se ha dejado algún dispositivo que va a estar con el paciente, por ejemplo, un catéter venoso central o un catéter de hemodiálisis, esto supone más o menos un 24 a 34% de casos. Esta endocarditis afecta a válvulas normales como la tricúspide, o a pacientes que tienen algunos aparatos dentro del corazón, como marcapasos o los desfibriladores implantables, o algunas otras prótesis. El 46% está causado básicamente por Staphylococcus aureus, y dentro de estos estafilococos el meticilino resistente, y eso lo hace bastante especial, porque estos estafilococos que son meticilino resistentes necesitan una terapia más potente, asociada y por más tiempo. Entonces esta es la que produce una serie de complicaciones, y si no se trata puede pues producir la muerte, ¿no? Hay factores de riesgo a endocarditis
que, que están asociados a la endocarditis en algunas condiciones cardíacas, que ayer las mencionamos, pero acá hacemos una ampliación de eso, ¿no? Por ejemplo, la válvula aórtica biscúspide es un factor de riesgo. El prolapso de la válvula mitral, la enfermedad de la válvula reumática, las cardiopatías congénitas, dentro de eso dijimos las cianóticas, una endocarditis infecciosa previa, y los dispositivos cardíacos implantables, como el desfibrilador, el marcapaso, etcétera, y las válvulas cardíacas protésicas. Estos son factores de riesgo que van a condicionar a que las personas puedan tener una endocarditis. Algunas otras comorbilidades que también van a, de alguna manera, aumentar la susceptibilidad de estos pacientes para contraer endocarditis. Ya mencionamos varias veces el uso de drogas intravenosas, la enfermedad renal crónica, pacientes que están en diálisis, por ejemplo, la enfermedad crónica del hígado, la cirrosis, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada, el uso de corticosteroides que van a comprometer la inmunidad, la diabetes mal controlada, una línea permanente para acceso venoso y algunas veces la inmunodepresión por el virus VIH, ¿no? Todas estas comorbilidades van a aumentar la susceptibilidad hacia la endocarditis. Ya tenemos más o menos un panorama claro quiénes son los pacientes que van a enfermar, cuáles son las cardiopatías previas o las condiciones clínicas previas que aumentan el riesgo para tener la endocarditis, pero una vez que el paciente ya tiene la endocarditis, tiene algunas manifestaciones clínicas que, como les decía en algún momento, pues no son tan sencillas, y esto hace que el diagnóstico de la endocarditis no sea tan fácil. Uno de los síntomas fundamentales, síntoma cuando el paciente lo refiere, signo cuando ustedes lo comprueban, es la alza térmica o la fiebre. Una fiebre que puede estar entre 38.5 o más. Muchas veces estos pacientes refieren escalofríos cuando está iniciando el periodo febril, sudoración de los pacientes. Un sudor que muchas veces uno no se explica el por qué. Toma la temperatura y no necesariamente hay alza térmica. Podría haber una febrícula, pero hay una gran sudoración, debilidad, malestar, que son síntomas generales que puede acompañar a cualquier infección, ¿no? La fiebre, escalofrío, sudor, debilidad, malestar puede ser una gripe, una neumonía o puede ser, qué sé yo, una diarrea. Pero estos síntomas, cuando no se encuentran la causa, el por qué, y el paciente tiene algunas condiciones cardíacas previas, unos factores de riesgo para endocarditis, entonces hay que pensarlo, ¿no? Estos síntomas pueden acompañar de falta de apetito, de dolor de cabeza, dificultad respiratoria, tos, y algo que sí, más o menos está casi en todos los pacientes, es una baja de peso, ¿no? Mialgias, artralgias, como en cualquier síndrome tóxico infeccioso. En algunos pacientes pueden haber una enfermedad cerebrovascular, o sea, un accidente embólico que va a producir un infarto cerebral o por lo menos una embolia cerebral, y eso va a llevar a confusión, delirio, náuseas, vómitos, cosa que complica bastante la evolución de estos pacientes. Los pacientes también pueden tener edema por disfunción del ventrículo izquierdo. El paciente puede tener dolor torácico, puede tener hemoptisis, y muchas veces algo que uno no podría encontrarle relación aparentemente es el dolor abdominal, pero suele acompañar a estos pacientes. La fiebre como signo hasta un 90% que se puede demostrar que hay fiebre. Al examen se puede encontrar un soplo cardíaco nuevo o un soplo cardíaco que ha cambiado en su tonalidad
ha cambiado en su intensidad. Esos soplos, si uno tiene un paciente que tenía una valvulopatía y tenía un soplo X, de pronto ha cambiado y además tiene fiebre y otros síntomas más, entonces hay que pensar en endocarditis, ¿no? A una anomalía neurológica central, les decía, por el CV, podría haber esplenomegalia, podría encontrarse petequias. Ahora les voy a mostrar unas petequias bastante características de algunos pacientes con endocarditis. Desgraciadamente, el diagnóstico no es tan simple, no es desde el principio, y muchas veces es el diagnóstico cuando esos síntomas ya no se encuentran. Podemos describir hemorragia conjuntival, hemorragias lineales debajo de las uñas, en los pies, en las manos, las lesiones de Janeway, que ahora se los voy a mostrar también, los nódulos de Osler, las manchas de Roth. Estos signos que podrían ser característicos, generalmente no se los encuentra porque el diagnóstico no siempre es desde el inicio. Esta enfermedad da un síndrome febril más cuando es la endocarditis subclínica o subaguda. Los síntomas no son tan claros, entonces uno no tiene la oportunidad de ver todos estos signos, pero hay que buscarlos para encontrarlos. En el laboratorio, les decía, siempre hay que pedir hemocultivos. Los hemocultivos son claves y entran en los criterios de Duke, que ahora los vamos a ver, que son los criterios que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. En los análisis de laboratorio que nos van a ayudar también están los hemogramas con leucocitosis, o puede ser leucopenia, y también se pueden encontrar leucocitos inmaduros. Y esto puede de alguna forma confundir con otros cuadros parecidos. La proteína se reactiva, la procalcitonina, la velocidad de nitrosedimentación, todo esto está positivo o aumentado. La lactatemia, que es algo que se puede encontrar y nos ayuda también a acercarnos al diagnóstico. El aumento de las bilirrubinas, la trombocitopenia, la alteración de la creatinina, el aumento de la creatinina en algunos pacientes. Las técnicas de imagen, lo primero que un cardiólogo o una persona que sospecha de un problema de endocarditis debe pensar en conseguir muestras de sangre para hemocultivos y hacer una ecocardiografía, porque tanto los hemocultivos como los ecocardiogramas son fundamentales para el diagnóstico. Son criterios mayores en los criterios de Duke. Ahora los vamos a pormenorizar mejor. Pero en la ecocardiografía, lo primero que se tiene a mano y se hace es una ecocardiografía transtorácica. Esta tiene algunas particularidades. Sin embargo, se ha revalorado en el informe de la AJA del 2020 a la ecocardiografía transtorácica, pues hace algunos años se decía, no, la transtorácica es muy pobre y necesitamos de todas maneras una transesofágica o un ecocardiograma transesofágico para hacer diagnóstico y poder. Cada uno tiene su importancia y tiene su lugar, tanto así que se complementan las dos. La ecocardiografía en 3D ayuda mucho. Es una técnica de elección para ver las vegetaciones, los abscesos, los pseudoneurismas que suelen acompañar a los pacientes con endocarditis, los abscesos en pacientes con válvulas o válvula nativa. También si hay alguna nueva dehiscencia de la prótesis valvular.
en sus pacientes que están con endocarditis y tienen una prótesis, ¿no? Las nuevas técnicas de imagen que se están echando de mano y que están ayudando mucho en el diagnóstico son la tomografía computarizada multicorte, la tomografía con emisión de positrones es una técnica que ha ayudado bastante. También la tomografía con otros radionúcleos o radioisótopos ayuda mucho, con leucocitos radiomarcados, una tomografía cerebral también para ver cuando hay compromiso de una embolia séptica por endocarditis y que esta embolia séptica va a producir un infarto cerebral. En muchas oportunidades la TAC nos ayuda para este diagnóstico y confirmar lo que ya estábamos pensando, ¿no? La resonancia magnética detecta complicaciones cerebrales y actualmente también se utilizan algunas imágenes de cardiología nuclear. Las manifestaciones, acá les voy a mostrar algunas figuras de lo que he mostrado en los cuadros. Hay pues manifestaciones de un cuadro infeccioso, ¿no? De un cuadro infeccioso no muy común. Hay manifestaciones embólicas, como ya les acabo de mencionar, en el sistema nervioso central, donde va a producir una enfermedad cerebrovascular isquémica por embolia cerebral. Esa embolia no solamente puede estar en el cerebro, puede haber en el riñón, puede estar en el vaso, puede haber embolias periféricas, puede haber embolia a las arterias coronarias y pueden producir isquemia o infarto del mismo corazón. Puede haber un tromboembolismo pulmonar séptico a partir de esta endocarditis. Si la endocarditis está en el lado derecho del corazón, ya sea en la aurícula, en el tricúspide o en el ventrículo derecho, se desprende una vegetación que está llena de bacterias y eso va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a alguna parte del árbol arterial y va a producirse una embolización y probablemente isquemia e infarto al órgano que esté afectando, ¿no? Si bien es cierto, el sistema nervioso central se afecta frecuentemente, no es el único. Pueden haber manifestaciones inmunológicas también, que se producen por reacción antígeno-anticuerpo y que pueden manifestarse por alteraciones de las membranas celulares o por vasculitis. En los ojos, en el fondo de ojo de estos pacientes, se pueden encontrar unas lesiones rojizas con un punto blanco al centro, que se conocen como manchas de roto. Las manchas de Janeway son unas manchas rojizas que están en las palmas de las manos. Los nódulos de Osler suelen estar más bien, son nodulaciones con esa coloración rojiza, como parecida a esa que mostramos en el dedo, y que puede tener incluso algunas lesiones costrosas, que generalmente están en los dedos de las manos y a los pies. Hay manifestaciones articulares, artritis de algunas de estas articulaciones, o solamente síntomas como artralgias, mialgias, y a veces el dolor es sumamente intenso en la región lumbar y sacra. Puede haber hipocratismo digital. Los pacientes, si el cuadro está durando bastante tiempo, ya tiene un tiempo considerable, el paciente suele estar delgado, decaído, pálido. Acá es esta lesión que podría ser, si hay un nódulo, podría ser un nódulo de Osler, si no hay nódulo, podría ser unas manchas de Janeway, pero generalmente las manchas de Janeway están más en la palma y los nódulos de Osler más en los dedos. Las hemorragias en astilla se ha descrito clásicamente en estos pacientes
cuando tenemos suerte de encontrarlas, que yo he tenido la suerte de verlas, son inolvidables. Uno no las ve y no se va a olvidar nunca. Son estas pequeñas hemorragias en costillas debajo del lecho unguial. Pueden ver las conjuntivas hiperémicas y pueden ver petequias en las conjuntivas, este tipo de lesiones, petequias, que cuando las ven, pues, si están sospechando en endocarditis, bueno, nos apoya tremendamente en el diagnóstico, ¿no? O estas lesiones también embólicas, hemorrágicas, desde en la planta de los pies, ¿no? Para el diagnóstico de endocarditis, Duque, Durac y Duque, asociado al doctor Durac, hace ya décadas atrás, dieron algunos criterios para hacer el diagnóstico. Sin embargo, previo a esto, hay algunos criterios que se puede tomar en cuenta o que se deben tomar en cuenta para hacer un correcto diagnóstico de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, hay criterios anatomopatológicos. En estos pacientes con un cuadro febril, con un cuadro infeccioso y que se toman muestras de hemocultivos, vamos a encontrar microorganismos. Pero hay microorganismos que hay que considerar para que pensemos en endocarditis. No todos los gérmenes en que se encuentran, que podría ser por contaminación, nos van a llevar al diagnóstico de endocarditis. Pero microorganismos que son demostrados mediante cultivos o histología en una vegetación o en una vegetación que se ha embolizado o en un absceso intracardíaco, eso es clave. Si nosotros tenemos un microorganismo de una vegetación, pues ya nos confirma casi el diagnóstico, ¿no? Lesiones anatomopatológicas en vegetaciones o abscesos intracardíacos que son confirmados por histología, que demuestran endocarditis activa, ¿no? Luego vamos a ver la presencia de los criterios mayores, cuáles son los criterios menores y cómo es que va a ser el diagnóstico con cuántos criterios mayores y cuántos menores, ¿no? Una endocarditis confirmada, una posible o una endocarditis descartada. Los criterios de Duke que han sido modificados nos muestran cuáles son los criterios mayores. A estos criterios mayores se están tratando de adicionar algunos con algunas técnicas más modernas, porque esto, como les digo, ya tiene algunas décadas, los criterios de Duke, pero aún siguen vigentes y han sido reivindicados el 2020. Para que hablemos de un hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa, tiene que tener estos gérmenes, no cualquier germen, les decía, el Streptococcus viridans, el Streptococcus galloliticus o el grupo JASEC, que les mencionaba ayer cuáles son estos microorganismos del grupo JASEC. Los vamos a repetir ahora también. El Staphylococcus aureus, los enterococos, hemocultivos que son persistentemente positivos, o cuando hay un cultivo por Coxiella burnetii, aunque seas un solo cultivo por Coxiella burnetii, nos da diagnóstico de endocarditis, solamente uno. Eso es una excepción a diferentes de los otros hemocultivos que deben ser persistentemente positivos. O sea, encuentro, qué sé yo, hemófilos del grupo JASEC, debo tener varios cultivos persistentemente positivos para considerarlos, ¿no? Hemocultivos extraídos, generalmente estos hemocultivos tienen que tener una cierta técnica, no debe sacarse de las vías
cerca de las vías que el paciente está recibiendo, los sueros o las vías endovenosas que que tienen necesariamente estos pacientes por el tratamiento, no se deben sacar de allí y deben ser extraídos más o menos con unas 12 horas de diferencia. Esto ha sido también remarcado últimamente, ¿no? Cuando hay evidencia de afectación endocárdica, eso lo demostramos por medio de un ecocardiograma positivo, ya sea transtorácico o sea transesofágico. ¿Qué debo ver yo en el ecocardiograma para saber para decir que es endocarditis? Cuando hay una calcificación mínima en prótesis, cuando hay un absceso paravalvar, cuando hay una masa intracardíaca oscilante, o sea, una vegetación en una válvula o una estructura de soporte, o cuando hay un chorro de regurgitación por insuficiencia valvular o un material implantado que deja pasar un poco de sangre, o cuando yo veo un absceso cerca de una válvula o en alguna pared del ventrículo, o de las 4 cavidades, no necesariamente el ventrículo, una nueva dehiscencia parcial de una prótesis valvular, o cuando hay una regurgitación valvular nueva, cuando yo conozco al paciente y antes no lo había. Esto nos van a dar los criterios mayores de DUCO. Y también hay criterios menores. Los criterios menores son, por ejemplo, que hay una cardiopatía predisponente, cardiopatía congénita o prótesis, o usuario de drogas endovenosas, o paciente que tiene atención sanitaria extrahospitalaria o que ha tenido recién una hospitalización. La fiebre generalmente es mayor a 38, en grados Fahrenheit es alrededor de 100,4 grados Fahrenheit. Otros criterios menores, fenómenos vasculares como embolia en una arteria importante, infartos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, o puede ser embolia cerebral, hemorragias conjuntivales, las lesiones de Janne-White que les mostraba. Otros fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, las manchas de Roth en el fondo del ojo, o factor reumatoideo positivo. También las pruebas microbiológicas como los hemocultivos, pero que nosotros mencionábamos como criterios mayores. Si tienen los gérmenes que nosotros mencionábamos antes, son criterios mayores. Pero cuando no cumplen estos criterios, es un criterio menor. Es un hemocultivo, pero que no cumplen, o sea, que no son causados por esos microbios que hemos mencionado para que sea criterio mayor. También otros exámenes de laboratorio que nos dan evidencia serológica de infección activa como velocidad de eritrocementación o la proteína C reactiva, hematuria, esplenomegalia, etc., ¿no? Estos son los criterios menores. Entonces, para hacer diagnóstico de endocarditis, yo debo tener 2 criterios mayores. Si tengo los 2 criterios mayores, ya está el diagnóstico, ¿no? O si tengo un criterio mayor y 3 criterios menores. O sea, también hace diagnóstico. Si no tengo ningún criterio mayor, puede ser que pueda juntar 5 criterios menores y hacer diagnóstico con solamente criterios menores sin ningún criterio mayor. Igual me hace diagnóstico de endocarditis. Una endocarditis posible es cuando los datos concuerdan, pero no son muy claros, no son definitivos. Y yo voy a excluir el diagnóstico de endocarditis cuando hay otro diagnóstico, otra enfermedad que me explique las manifestaciones clínicas. Estos criterios de Duke, como les decía,
son completamente vigentes y actualmente se ha sumado, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones y otros, para como un criterio mayor, pero todavía no está totalmente establecido. Cuando estos pacientes los pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen prótesis valvulares o que tienen marcapasos o tienen un desfibrilador implantable en el corazón, o, qué sé yo, tienen una cardiopatía congénita acianótica, yo tengo que pensar que este paciente, después de por ejemplo, una intervención dental u oral o respiratoria alta, puede provocarme una endocarditis. Entonces, estos pacientes hay que hacerles profilaxis. La profilaxis antibiótica, hay varios esquemas, acá hay uno de esos y luego les voy a dar otro. El estándar que es sumamente sencillo y que todos pueden echar a mano, es utilizar 2 gramos de amoxicilina bioral. Pero hay algunos pacientes que son alérgicos a la penicilina, pueden usar cefalexina 2 gramos, o acitromicina, o claritromicina, o clindamicina. Cualquiera de estos antibióticos para hacer profilaxis. Cuando la vía oral, si el paciente no puede utilizar la vía oral por algún motivo, algún problema en boca o en macizo facial u otro que no nos permite utilizar el tubo digestivo, entonces vamos a utilizar la vía endovenosa y vamos a utilizar ampicilina 2 gramos intramuscular o endovenosa o cefazolina o ceftriaxona 1 gramo endovenoso. Esto antes de 30 a 60 minutos antes de la intervención. También se puede utilizar clindamicina 300 miligramos endovenoso cada 6 horas después de la intervención. O sea, primero 300 miligramos y después de 6 horas 150 miligramos. Y luego, ya cuando se tiene el diagnóstico de endocarditis, el tratamiento con antibióticos es un tratamiento bastante especial, por llamarlo de alguna forma. No es una infección común. Si bien es cierto, las infecciones sí nos matan, pero es una de las 4 infecciones más mortales de todas las patologías que tiene el ser humano, ¿no? Lo que se recomiendan para el tratamiento con antibióticos es tratamiento para organismos comunes. Esto varía mínimamente en las guías, pero se encuentra en la mayoría, por ejemplo, el uso de gentamicina, pero en algunas guías esto ya se ha eliminado para el tratamiento para Staphylococcus aureus, que es sensible a la meticilina, debido a la falta de evidencia del beneficio clínico. Sin embargo, se utiliza gentamicina todavía en algunos esquemas que los vamos a ver más adelante. Existe una experiencia cada vez mayor con el uso de ceftriaxona como agente sinérgico para tratar las endocarditis por enterococos. En consecuencia, la amoxicilina más ceftriaxona se recomienda en las guías europeas y especialmente es útil en pacientes con insuficiencia renal. Acá hay algunos esquemas que son recomendados para causas comunes de endocarditis. Si estamos hablando de una válvula nativa o una válvula protésica. Pero es muy importante entender que la mejor manera de hacer un diagnóstico, de hacer un tratamiento correcto, es haciendo primero un buen diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico, hacer lo primero que tenemos que hacer es tomar muestras de hemocultivos
conseguir qué germen es el que está produciendo la endocarditis y cuál es la susceptibilidad de este germen. Por ejemplo, si es un estreptococo, el tratamiento será ligeramente diferente de un estafilococo. Si es un estafilococo aureus, si este es sensible a la meticilina o es resistente a la meticilina. Hay muchos esquemas, ahora yo les voy a mostrar algunos. Este es uno de los esquemas, digamos, más actuales. No siempre se tiene en nuestro país todos los medicamentos, pero, por ejemplo, si es un paciente que tiene endocarditis en una válvula nativa y está causado por estafilococo aureus, que es sensible a la meticilina, lo que hay que usar es flucoxacilina, 2 gramos, o cada 4 a 6 horas. Si es que esta endocarditis está afectando una válvula protésica, se va a usar la flucoxacilina, 2 gramos, también 4 a 6 horas, más rifampicina, 450 a 600 miligramos cada 12 horas. Puede incluso usarse la gentamicina, y les decía que otros ya dicen que no se debe usar, pero la mayoría de equipos de cardiología lo siguen usando cuando se tiene que enfrentar a los estafilococo aureus. La gentamicina, 1 miligramo por kilogramo peso cada 12 horas por 2 a 6 semanas. Este es un inconveniente que tienen los aminoglicósidos, porque sabemos todos que los aminoglicósidos son nefrotóxicos u ototóxicos, y entonces pueden producir un daño cuando se prolonga mucho el tratamiento. 2 semanas es 15 días y está perfecta, pero 6 semanas la cosa es completamente diferente. Entonces, si se está utilizando flucoxacilina más rifampicina, solamente 2 semanas de gentamicina, y así podemos de alguna forma disminuir la posibilidad de tener una nefrotoxicidad. Sin embargo, cuando el germen causante de esta endocarditis es el estafilococo aureus, que es resistente a la meticilina, lo primero que vamos a usar, si es una válvula nativa, es vancomicina. Y la vancomicina siempre se tiene que usar en dosis por kilogramo peso, ¿no? Cuando está afectando esta endocarditis una válvula protésica, se puede utilizar vancomicina y rifampicina. La vancomicina siempre por kilogramo peso y la rifampicina 450 a 600 miligramos 2 veces por día, y la gentamicina 1 miligramo por kilo 2 veces por día, también de 2 a 6 semanas. Acá lo que se utiliza es, y ha dado muy buen resultado, de la asociación de vancomicina y rifampicina, pero como ven, generalmente se asocian 3 medicamentos, incluyendo este aminoglicósido, ¿no? Cuando el problema está causado por un estreptococo del grupo Viridans o el estreptococo bovis, que es el Callioticus, se puede utilizar benzilpenicilina, 1 o 2 gramos cada 4 horas, o ceftriaxona 2 gramos una vez al día. Puede usarse también la benzilpenicilina con gentamicina, 1 miligramo por kilo 2 veces al día, cada 12 horas por 2 semanas. Eso cuando afecta a una válvula nativa, pero cuando afecta a una válvula protésica, se puede usar igual la benzilpenicilina cada 4 horas, o te puede usar también la ceftriaxona, 2 gramos por día, que se puede utilizar una vez, que es mucho más cómoda, una sola vez por día. Los Enterococcus fecalis, cuando ese es el germen causal, el tratamiento de una endocarditis de válvula nativa generalmente es con amoxicilina 2 gramos cada 4 horas y gentamicina 1 miligramo por kilogramo peso 2 veces por día, o utilizar también ceftriaxona, siempre que sea en válvula nativa. En cambio, cuando es en válvula protésica, generalmente se asocia amoxicilina 2 gramos cada 4 horas con gentamicina 1 miligramo. Y eso, de alguna forma,
hace que tengamos éxito en el tratamiento antibiótico. Sin embargo, hay otros gérmenes y hay otros antibióticos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en endocarditis de válvula nativa por los Streptococcus viridans, hay escuelas que utilizan la daptomicina, que no tenemos en el país, pero es una droga que se ha usado con bastante éxito. Pero también se utiliza la penicilina, la ceftriaxona, la gentamicina, la vancomicina. El tratamiento para estafilococo en válvulas nativas también se puede utilizar la napsilina o la oxacilina, la cefazolina y también la vancomicina, que ya lo mencionamos, ¿no? Pero cuando es resistente a la meticilina, la droga de elección sigue siendo la vancomicina, y les decía que debe ser por kilogramo peso, de 15 a 20 miligramos día, cada 4 a 6 horas por kilogramo peso. El tratamiento de endocarditis por estafilococo en prótesis valvular, si el estafilococo es resistente a la meticilina, vancomicina, ¿no? De 15 a 20 miligramos por kilo peso, cada 8 o a 12 horas, por 6 semanas. Esto se asocia a la rifampicina, 300 miligramos cada 8 horas, y también se puede utilizar gentamicina, como les decía, ¿no? Cuando es resistente a la meticilina. Sin embargo, también se utiliza la gentamicina cuando los estafilococos son sensibles a la meticilina, solamente que esta vez la gentamicina se asocia a la napsilina o a la oxacilina, pero también se utiliza la rifampicina en estos pacientes. Como ven, los esquemas son sumamente variados. Generalmente depende de qué germen estamos haciendo, y lo que hay que considerar siempre son los antibiogramas que se tienen de cada paciente. Yo les puedo dar las experiencias que se tienen, pero el germen que está afectando a su paciente podría ser diferente y de otra sensibilidad, que es resistente a estas drogas y es sensible a drogas que probablemente yo las esté mostrando como efectivas. Por ejemplo, el grupo JASEG que les decía ayer, que se encuentran generalmente en la cavidad oral, es el grupo formado por Haemophilus, por Actinobacillus, el Cariobacterium hominis, la Echinella corrodens, la Klebsiella kingae. Estas bacterias suelen ser susceptibles a ceftriaxona, 2 gramos por vía intravenosa o intramuscular por 4 semanas, 2 gramos al día, y eso suele ser suficiente. O asociar la ceftriaxona más ampicilina con sulbactam, 12 gramos por 24 horas, cada 4 horas, por vía endovenosa por 4 semanas. El tratamiento médico es sumamente amplio, es sumamente variado. Estos esquemas hay que tenerlos en mente cuando nuestros hemocultivos son negativos o no son muy claras los antibiogramas. Pero muchos de estos pacientes tienen que llegar al tratamiento quirúrgico, y hay tratamiento quirúrgico para endocarditis que tienen indicaciones absolutas. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca moderada o grave por una disfunción valvular, o cuando tiene una prótesis inestable o una infección incontrolable con medicamentos, hay que operarlos. Y hay pacientes que tienen indicaciones quirúrgicas relativas. Cuando hay una extensión de la endocarditis alrededor de la válvula, cuando la endocarditis infecciosa de prótesis valvular está causada por Staphylococcus aureus, o no se tiene un hemocultivo positivo, no se sabe qué germen es, y hay fiebre que no cede, es inexplicable, que está por más de 10 días, entonces es una indicación también para una probable intervención quirúrgica. Si
también se puede indicar estos pacientes una indicación relativa de cirugía del corazón cuando se ven vegetaciones grandes de más de 10 milímetros. Eso es lo que quedaba por mostrarles de la clase de ayer. Ahora tengo unos minutos más, voy a pedirles por favor que me den la posibilidad de abrir mis diapositivas. Para complementar esta parte de la endocarditis en los minutos que nos quedan. ¿Ah? Ya, está viéndose la pantalla, ¿no? Perfecto. ¿Está endocarditis valvular protésica? Perfecto. Ya. La endocarditis valvular protésica tiene de alguna forma unas consideraciones especiales y esto pues ha sido revisado últimamente y eso es lo que quiero mostrarles algunas cosas, ¿no? El Colegio de Cardiólogos de Estados Unidos y la Asociación Americana del Corazón presenta una guía del 2020 de enfermedad cardíaca valvular y aquí clasifica básicamente si para hablar de endocarditis infecciosa valvular, si es o una válvula nativa o una válvula protésica. Eso hay que hacer la primera diferenciación. Y después, ¿cuándo se presenta la infección? ¿No? Si es antes del año o después del año, lo que es precoz o tardío. Al final está reivindicando lo que ya siempre nosotros sabíamos en endocarditis, ¿no? Sin embargo, les decía, remarca que hay un aumento reciente en la incidencia de endocarditis infecciosa asociado al uso de drogas endovenosas. Eso sí no es una novedad, pero es algo que hay que remarcarlo, ¿no? Algo que también debemos remarcar es que la endocarditis infecciosa es una infección letal, es una infección que causa la muerte, a menos de que se trate adecuadamente. Este tratamiento puede ser o con medicamentos, y si los medicamentos están fallando, hay que hacerlos con indicación quirúrgica. Y para eso, el tratamiento de una endocarditis infecciosa no puede ser en cualquier lugar. No puede ser en un hospital pequeño, no puede ser en una posta médica, no puede ser en un hospital donde no haya la posibilidad de hacer cirugía cardíaca de urgencia cuando el tratamiento médico no funciona. Entonces, estos pacientes, lo más recomendable es que se refiera a un centro asistencial donde tenga todo un complejo médico quirúrgico para el tratamiento oportuno de las enfermedades infecciosas de las válvulas. Básicamente es que muchas veces se está haciendo el tratamiento antibiótico con 2 o 3 antibióticos por largo tiempo y el paciente no mejora, se hace un control y el paciente está empeorando. Si no se opera, urgente el paciente puede morir y no nos da mucho tiempo ni siquiera a la referencia. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. La tasa de mortalidad hospitalaria por endocarditis infecciosa es de 15 a 20%, con una tasa de mortalidad general al año cercana del 40%. O sea, es una enfermedad realmente letal. Aquí esta placa es para reivindicar los criterios de Duke modificados. Lo que decíamos, los hemocultivos, la ecocardio transtorácica y la ecocardio transesofágica,
donde sea de alguna forma, ahora vamos a hacer una diapositiva donde se reivindica nuevamente a la ecocardiografía transtorácica. Acá se trata de incluir a la tomografía computarizada y a la tomografía computarizada por emisión de positrones como un criterio mayor para el diagnóstico de endocarditis. Si se toman bien las muestras de los hemocultivos, estos hemocultivos pueden ser positivos hasta un 90%. Nosotros decíamos una diferencia de 12 horas, pero en esta guía dice que por lo menos la diferencia entre muestras de hemocultivos debe ser de 6 horas. Lo que hay que evitar es que sean en sitios periféricos y que sea lejos de las vías, ¿no? Y esta toma de hemocultivos debe ser antes de iniciar los antibióticos. En cultivos negativos es útil la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, el PCR o la prueba molecular que nosotros hemos conocido por el COVID, para saber qué germen tenemos. Y sabiendo el germen, nosotros ya podemos armar un esquema terapéutico con los antibióticos más apropiados. La aparición de un soplo por insuficiencia valvular izquierda nueva o intensificada, confirmada por una ecocardio transtorácica, aquí en estos pacientes se deben tomar muestras para hemocultivos y hacer el diagnóstico correcto. Las 3/4 partes de pacientes con endocarditis se diagnostican 30 días después del inicio de los síntomas. Por eso es que estos síntomas clásicos de las hemorragias en astilla, de las manchas de Janeway o las manchas de Roth ya no se encuentran. Las vegetaciones vistas por ecocardiografía transtorácica tienen una sensibilidad de hasta un 50 o 90% y una especificidad de 90% cuando esto se ve en una válvula nativa. La ecografía transtorácica es una válvula protésica, la sensibilidad es un poco más baja, entre 36 y 69%. La ecocardiografía transtorácica detecta y cuantifica la disfunción valvular, evalúa el tamaño y la función sistólica del ventrículo izquierdo. Te puede estimar también la presión pulmonar, cosa que no se puede hacer con la ecocardiografía transesofágica. Entonces, por eso se reivindica a la ecocardiografía transtorácica y más bien la ecocardiografía transesofágica es superior para evaluar las prótesis, para ver vegetaciones, perforaciones y abscesos paravalvulares. Es muy superior a la transtorácica. Por eso se dice que la ET, o sea, la transtorácica y la transesofágica, no es que una sirve y la otra no, sino que las dos son complementarias, que dependiendo de cuál es el caso, si es que una no me hace el diagnóstico con la otra, tal vez yo buscando con una transesofágica haga mi diagnóstico. Las complicaciones que tiene la endocarditis, las más importantes son la insuficiencia cardíaca, la extensión paravalvular de la endocarditis, los eventos embólicos. Estos tres son las complicaciones más frecuentes y más graves de la endocarditis infecciosa. Y también son las 3 causas principales de indicación quirúrgica precoz en casi la mitad de los pacientes con endocarditis. También hay que mencionar que la ecocardiografía transesofágica se puede utilizar dentro de la misma operación de la cirugía de endocarditis para solucionar un problema valvular u otro problema que haya ocasionado la endocarditis. Esta ecocardiografía transesofágica es muy importante en la evaluación de la endocarditis y en la reevaluación de los cambios anatómicos y hemodinámicos que se han producido por la cirugía. La endocarditis de válvula protésica tiene una menor incidencia de vegetaciones, hay menos vegetaciones. Y es por eso que la transtorácica no es tan efectiva y ya con la transesofágica se pueden ver las pocas vegetaciones que hay.
pero sí en las prótesis mecánicas hay una mayor incidencia de abscesos en los anillos valvulares y otras complicaciones alrededor de las válvulas, o sea, paravalvulares. La auscultación cardíaca puede ser menos reveladora de endocarditis de la válvula protésica. Los organismos menos virulentos, y esto es importante, pueden causar mayor destrucción anatómica antes de hacer un cultivo. Entonces, por eso es importante en estos pacientes indicar rápidamente una ecocardiografía antes de tener el cultivo y para tener una idea más clara y empezar el tratamiento oportunamente. La sensibilidad de la ecocardiografía transesofágica para detectar endocarditis infecciosa es menor con válvulas protésicas que con válvulas nativas. Les decía de la tomografía computarizada por emisión de positrones, que además está acompañada con el 18F fluorodesoxiglucosa, que estos pacientes, en los pacientes que se está buscando endocarditis desde el principio, ha dado un resultado muy bueno. Y eso por eso es que se está tratando de incluir dentro de los criterios de DUC modificados para el diagnóstico de endocarditis como un criterio mayor. La endocarditis en válvula protésica es la forma más grave de endocarditis infecciosa. Eso puede afectar de 1 al 6% de pacientes con prótesis valvulares y del 10 al 30% de todos los casos de endocarditis. Afecta a válvulas biológicas o válvulas mecánicas por igual. La clasificación, ya les dije, si es temprano o tardía, dependiendo de cuándo es, antes del año, o sea, en el año, postoperatorio o después del año. Y las bioprótesis, la infección en la bioprótesis se encuentra en las válvulas de las prótesis, lleva a vegetaciones, a ruptura de cúspide y perforación de estas prótesis biológicas. Cuando hay una regurgitación protésica o obstrucción por vegetación, el cuadro también es más complicado, ¿no? El diagnóstico es prácticamente usando los criterios de Duke, como ya lo dijimos. Sin embargo, aquí hay que utilizar la ecocardiografía transesofágica para ver las complicaciones paravalvulares y también las imágenes de tomografía, a veces las imágenes nucleares del corazón, insistir en los hemocultivos, pero los criterios de Duke son sumamente todavía válidos para el diagnóstico de esto. El pronóstico, la mortalidad es alta de 20 a 40%, se debe realizar evaluación pronóstica para identificar los surcos de riesgo, la edad avanzada, la diabetes, la infección por estafilococo, hongos, los pacientes con enfermedad cerebrovascular o abscesos intracardíacos, etc. El tratamiento es tratamiento médico, como ya lo vimos en general, o el tratamiento quirúrgico que sea indicado oportunamente, ¿no? Acá hay una salvedad. En pacientes anticoagulados, cuando el paciente tiene una fibrilación auricular o tiene una prótesis valvular mecánica, se asocia con un mayor riesgo de hemorragia intracerebral en estos pacientes con endocarditis. Entonces, en estos pacientes, hay que tener un poco de cuidado con la anticoagulación y más con la warfarina. Se puede cambiar temporalmente a las heparinas de bajo peso molecular y luego se puede volver nuevamente a la warfarina. La intervención quirúrgica temprana, a menudo aproximadamente al 50%, es necesario para controlar la infección y las secuelas de la destrucción de la válvula y el tejido paravalvular. Chicos, hemos hablado esto ya previamente. Esto es un poco más de lo mismo. Sin embargo, habían algunas cosas nuevas que ya las hemos remarcado varias veces.
Esto es endocarditis bacteriana. Espero que de alguna forma hayamos estimulado a ustedes para que puedan revisar más y no se queden solamente con lo que se les ha podido dar en este escaso tiempo en que hemos podido transmitirles algunos conocimientos, tratar de transmitirles algunos conocimientos. Mañana los espero en la clase a las 8 de la noche para ver, mañana nos toca miocarditis. Listo, jóvenes,